Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la tarde, aprovechando un poco la confluencia de esta tarde de jueves que la Escuela de Arquitectura ha instalado desde este año pasado, desde el último semestre, este ciclo como de conversaciones de arquitectura todos los jueves en la tarde, y que Taller 8 pues históricamente ha invitado al arquitecto Carlos Pardo porque pensamos que es una de las reflexiones más serias en la ciudad sobre la vivienda colectiva. Entonces esta confluencia pues nos permitió tenerlo acá, así que Carlos ha decidido montar una charla que integra un poco las reflexiones transversales tanto a la obra pública como a la obra de vivienda que ha realizado pues, durante su trayectoria profesional y que ha titulado Arquitecturas para el Encuentro. Muy complacidos de tenerte acá de nuevo, Carlos, como un invitado muy especial para la Universidad Nacional. Carlos es arquitecto egresado de la UPB y fundó con dos personas más, con Nicolás Vélez y Mauricio Zuluaga, la firma Obra Negra Arquitectos. Creo que está en la recordación de todos nosotros. Es una firma que, como dijimos, ha realizado una tarea muy importante en la vivienda colectiva en la ciudad, pero adicionalmente también Carlos ya como a nivel individual ha tenido diferentes premios, como el Premio Nacional de Arquitectura con uno de sus colegios, que también pienso que todos lo tenemos en la recordación, una obra muy interesante en las laderas de Medellín, y hace pocos años, al lado de Horacio Valencia, realizaron un proyecto quizás de los más significativos también en la transformación urbana de nuestra ciudad, que son las UVAs, unidades de vida articulada, que están ubicadas en distintos lugares donde EPM tenía tanques y para la cual ellos hicieron unos ejercicios de reconversión muy audaces, muy propositivos y muy poderosos, que los llevó a que fueran invitados a la Bienal de Venecia. Entonces, simplemente agradecerle a Carlos que esté acá y muy contentos que podamos, como dije, poner a confluir la iniciativa de la escuela. Recordarles a ustedes que el profe Jaime Sarmiento ha como dinamizado este espacio y la idea es mantener unos diálogos de arquitectura abiertos cada 15 días en este mismo horario, por lo cual también les estamos invitando para que estén pendientes de la programación. Esto va a suceder durante todo el año y son unos espacios interesantes para que nos encontremos a dialogar en torno a temas importantes de la disciplina. Enseguida quiero darle la palabra a Jaime para que les dé la bienvenida a unos invitados muy especiales que tenemos hoy en la escuela, que vienen de Brasil, de la Escuela da Cidade, que para nosotros también es muy bueno tenerlos acá, así que bienvenidos, no solo a la ciudad, a nuestra facultad, sino a nuestra escuela, y entonces los dejo con el profe Jaime. No, simplemente añadir que estamos en la conmemoración de los 70 años de la Facultad de Arquitectura. Hoy comienza la celebración, dura un año, y como decía Nati, tenemos unos invitados de honor que son de la Escuela de Cidade de Sao Paulo, que es una escuela afín a nosotros, pues hemos tenido la colaboración en la maestría a través del profesor Álvaro Puntoni. Bienvenidos, gracias por estar aquí y bueno, Carlos, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a Jaime por la invitación, a Natalie por la presentación, a todos ustedes por esta acogida, a los amigos de Brasil por la visita, espero que hayan disfrutado Medellín o que lo estén disfrutando. Como decía Natalie, voy a entrar al grano de una vez. Les voy a mostrar varios proyectos de diferentes escalas, diferentes usos, y he encontrado en ellos esa palabra que se llama encuentro, que creo que es uno de los propósitos más importantes de la arquitectura. Y voy a tratar como de explicar qué tipo de estrategias, digamos, utilizamos nosotros para lograr ese tipo de espacios y por qué son tan importantes. Dentro de digamos, esto va para los estudiantes, que me preguntan, o el interés que uno tiene como estudiante de saber de dónde vienen las ideas, de dónde salen las ideas. Pues claro, hay muchas maneras, muchos referentes, historia de la arquitectura, arte,
la misma arquitectura, no sé, cualquier otro evento cultural, de todo eso nos podemos nutrir, la literatura. Hay uno que es fundamental y es viajar, o sea, el poder viajar. Uno puede viajar también con los libros, ¿cierto? Pero en la medida en que uno pueda viajar, pues va a poder, digamos, verificar la arquitectura de una manera mucho más real. O sea, yo soy de los que pienso, como mucha gente seguro, que la arquitectura es una experiencia que hay que vivirla. O sea, no nos podemos quedar en lo objetual, en lo visual, que es muy fácil, pues, pero esa es la arquitectura que a mí no me interesa. Me interesa la arquitectura que se puede recorrer, experimentar. Entonces, le pongo mucho cuidado en los viajes a este tipo de situaciones, ¿cierto? Para los amigos de Brasil, pues ya saben dónde es esto. Ibirapuera, este tipo de espacios que aparentemente, ¿cómo le puedo decir? Espacios de transición, digamos, espacios donde uno no sabe si está dentro o está afuera. Todos esos espacios son fundamentales en la arquitectura y sobre todo como estrategias para lo que vamos a hablar ahora. Entonces, simplemente me interesa mucho este tipo de cosas, mirar cómo la gente utiliza los espacios. Una escalera que se vuelve banca y simplemente una pareja tomando el sol, o esto en Lisboa, donde una cubierta de un edificio se convierte en un mirador del río, o esto en Nuquí, esto es un pueblo en el Pacífico colombiano, donde una profesora simplemente pues, vio la manera muy lógica encontró una cubierta natural y tomó la decisión de dar una clase ahí. O sea, esto es un bello ejemplo de una escuela, ¿no? Una escuela al aire libre. A lo que voy es esto, o sea, todo este tipo de espacios son los que nos ayudan a nosotros más adelante, digamos, a sacarlos en algún momento, a apoyarnos en ellos, a tomarlos como referentes y reinterpretarlos de alguna manera. Les voy a mostrar una serie de proyectos, pues, aprovechando que Nathalie me había invitado inicialmente para hablar de vivienda, pero yo preferí abrir el espectro de proyectos. Pero yo muestro esto. Les voy a mostrar un proyecto, me voy a concentrar en un proyecto de vivienda que hicimos después de haber hecho varios edificios. Pues fuimos descubriendo poco a poco una manera de hacer vivienda colectiva, ¿cierto? Y fuimos encontrando soluciones, estrategias, pero pues claro, eso fue en el año 97 que nos planteamos la idea, 1997, de hacer un proyecto de vivienda. Pues la vivienda que había en Medellín, teníamos muy buenos ejemplos que nos sirvieron como referentes. O sea, para mí de los grandes ejemplos, lo digo y se lo vuelvo a repetir, se los aprendí a Marcos Montes, que por ahí lo veo. Me alegra saludarlo, hace rato no nos veíamos. Una serie de proyectos que hizo Marco en el Poblado, proyectos de vivienda, pues con una gran sensibilidad, digamos, con lo urbano, con lo colectivo. Yo creo que esos eran los referentes que teníamos, muy pocos. El resto de proyectos de Medellín van enfocados por este lado. Cuando nos planteamos la idea de hacer este tipo de proyectos, pues todavía no sabíamos qué era lo que queríamos hacer, pero sí sabíamos que no queríamos repetir este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque les voy a explicar las razones. Una, estos proyectos son netamente especulativos. O sea, el segundo piso es igual al 23. La relación con la calle no hay ningún tipo de relación con la calle. O sea, simplemente se pone una malla contra el primer piso y pues fácilmente el edificio podría estar en cualquier lugar de la ciudad o del país, ¿cierto? O del mundo. El clima de Medellín, que es privilegiado casi todo el año, es inadmisible que un edificio de estos no tenga, digamos, balcones
o terrazas, o la posibilidad de poder estar en contacto con la naturaleza y con el clima, ¿cierto? Y por otra parte, pues uno entiende inmediatamente que este tipo de soluciones son completamente herméticas, o sea, la solución es un ascensor con la escalera al frente o alrededor, lo que sea, un pequeño hall y reparte, puede ser a 2 apartamentos o a 4 apartamentos. Lo que quiere decir que no hay zonas comunes, no hay espacios donde la gente se encuentre. Todo eso lo fuimos descubriendo con el tiempo, no fue inmediatamente. Y nos acordábamos de este tipo de propuestas, de proyectos que hay en la ciudad y en Colombia, en todas partes, proyectos casi que anónimos, ¿cierto? No conocemos los arquitectos, pero con una riqueza, digamos, y un interés como de hacer ciudad, ¿no? De conectarse con la ciudad visualmente, físicamente. Y esto se fue desapareciendo en la ciudad. O sea, esto existe desde los años, creo que 50 o 40, este tipo de soluciones. Y seguimos repitiendo esto. Todavía hoy en día se hace esto mucho. Bueno, eso como introducción. Entonces, el primer edificio que hicimos fue se llama Puente Aviñón. Después hicimos Camino, después hicimos Guadual, Guayacán, y el último, que lo terminamos en el 2007, es que me voy a concentrar en él, o sea, voy a explicarlo. Estos edificios, como les dije, lo fuimos haciendo, pues cada 2 años hacíamos uno, fuimos descubriendo poco a poco la importancia de los recorridos y de los espacios de transición, de conexión, las circulaciones, las escaleras, lo importante que era para la gente que vive en un edificio de estos, ese tipo de espacios. Son espacios intermedios, de transición, pero que permiten finalmente el encuentro. Vuelvo a la palabra. Con una intención muy clara, o sea, la intención también la fuimos descubriendo poco a poco, y es que esos edificios herméticos pues no construyen comunidad, no construyen un vecindario. Nosotros poco a poco fuimos apostándole a eso, a que en estos edificios la apuesta, pues obvio, eso es muy lento, es un proceso de años, pero se va logrando. La gente termina conociéndose, ¿cierto? Termina tarde que temprano conociendo al vecino, encontrándose, y empiezan a tejerse relaciones, que eso yo creo que es de las cosas más importantes que tiene la arquitectura, ¿cierto? No imponer mucho, la arquitectura no puede imponer ese tipo de relaciones, ¿cierto? Pero sí las puede propiciar. Yo creo que ahí es donde está la clave, y esa palabra es importantísima. La arquitectura propicia el encuentro o propicia relaciones colectivas. No las puede imponer. Entonces, como les decía, nos apoyamos mucho en lo que vemos, en la arquitectura popular, este tipo de construcciones en los barrios nuestros, en Manrique. Yo siempre pongo esta frase, ahí está corta, pues no se lee muy bien, una frase de Carlos Mesa, que hablaba del quicio barroco, y es todo eso, todo lo que pasa entre la casa, el interior de la casa y la calle. Ese espacio intermedio donde hay un antejardín, donde la gente se puede sentar, los vecinos salen y saludan al que va caminando en la calle. Ese tipo de cosas pues se han ido desapareciendo, ¿cierto? Entonces nos interesaba como involucrarlas en los proyectos nuestros. El edificio, pues el lote donde íbamos a hacer el edificio era un lote muy largo, como de 70 metros, enfrentaba a la calle. La calle tenía una pequeña curva, pues el edificio trató como de simular ese gesto, y eso fue lo que hicimos. Es un edificio muy largo. Ahora se los explico. Entonces lo que planteamos, que también lo fuimos haciendo poco a poco estos edificios están ubicados en una parte, pues ya hoy en día es muy urbana, pero en esa época era todavía no rural, pero sí era semi-urbano, o sea, todavía había mucha vegetación, había lotes con animales. Entonces, al principio, en los primeros edificios, no fuimos capaces de hacer una cosa que me molestaba mucho, y era que teníamos que encerrar los edificios en malla, ¿cierto? Esa era la crítica
crítica que teníamos y poco a poco lo fuimos logrando. Este último edificio, al estar pegado a la calle, pues lo que intentamos hacer fue eso, o sea, llevar el edificio lo que más podíamos hasta donde nos permitía el retiro y propusimos este tipo de actividad, ¿cierto? Unos locales comerciales hacia la calle que van a ayudar y ayudan pues obviamente a activar el primer piso y ayudan también con la seguridad, o sea, es muy distinto 70, 80 metros de malla donde nadie está mirando y a nadie le interesa qué pasa en la calle, que tener, no sé, sí, estos locales con alguien mirando hacia afuera. El esquema, como les decía ahora, la intención nuestra, casi que literal, era hacer, cómo lograr replicar un pequeño barrio, 6 casas, digamos, 6 casas por piso. Son apartamentos dúplex, separados por unas, hay unas, yo le llamo grietas, pero son unas separaciones en donde en los pisos superiores aparecen los balcones, ¿cierto? Pero entonces aparece la circulación muy amplia en el segundo nivel, en este. Pues en este piso unas terrazas muy amplias. En la medida en que ya se va ascendiendo, digamos, pues la circulación, ahora la van a ver un poco, se va cortando. Pero son circulaciones de aquí de extremo a extremo, son más o menos 65 metros. Entonces lo que intentábamos era eso, como replicar un pequeño vecindario, ¿cierto? Y en estas circulaciones, o calles, yo le llamo también calles aéreas, ahí es donde digo yo que existe la posibilidad de que este vecino se encuentre con este, cuando vayan a tomar el ascensor. En algún momento se van a encontrar, tarde que temprano, pueden pasar años, pero por lo menos ahí está la opción, ¿cierto? Existe la opción del encuentro. Pues la topografía en estos lotes pues permitía este tipo de cosas, digamos, si esta es la calle y los locales comerciales, hacia el interior teníamos casi que 1 o 2 pisos más y propusimos unos apartamentos que miran hacia un pequeño bosque que hay acá, que son estos. Entonces son en realidad 18 apartamentos de la plataforma hacia arriba y en la parte de acá sacamos 8 apartamentos dúplex. Ya en las plantas típicas pasa esto, claro, ya no es el basamento, sino simplemente la circulación conectada con la torre de ascensores. Aparecen, lo que están amarillos son balcones de cada apartamento, ¿cierto? Que también son lugares de encuentro, son lugares de encuentro, digamos, privados, pero son fundamentales. Lo digo es porque el clima nuestro, tropical, 24 grados el promedio al año, pues en la medida en que uno lo puede hacer, balcones, terrazas, eso lo venimos haciendo desde hace muchos años, ¿cierto? Pues hace 3 años que fue la pandemia, pues estos balcones posiblemente se convirtieron en los lugares más utilizados de los apartamentos. Estoy completamente seguro. Y lo seguiré haciendo, en la medida en que los pueda hacer, lo seguiré haciendo de diferentes maneras. Puede ser en voladizo o cubiertos o lo que sea, pero creo que ese tipo de espacios son fundamentales. Hoy en día sí que son pertinentes, digamos. Esta es la imagen, digamos, nocturna, o sea, cuando uno sale del ascensor aparecen este tipo de calles, ¿cierto? Que vuelvo y les repito, o sea, es la posibilidad de uno aprovechar el clima, caminar posiblemente a otra velocidad, poder mirar la ciudad, posiblemente me encuentro con un vecino, ¿cierto? Este edificio tiene 2007, tiene 15 años, sí, o no sé, 16, de 2007 a ahora, 16 años tiene. Yo toda la vida me he soñado que la gente se apropie más de estas calles, ¿cierto? En la medida en que puedan, no sé, ojalá sacaran bancas o matas y vegetación y se apropiaran un poco. Ya han empezado, de a poco han ido colonizando ese espacio. Claro, es un tema también, yo creo que cultural, porque es que estos son edificios privados
de clases altas y la gente es, a ver, la gente es muy, muy celosa de lo privado, pero creo que hoy en día hay un cambio grandísimo, o sea, la gente, cada vez veo más gente afuera caminando, pues sí, eso creo que poco a poco se va logrando como el objetivo inicial, que era eso, o sea, convertir esto en un pequeño barrio, ¿no? En otro de los edificios voy a mostrar algo muy privado y es un apartamento. En uno de esos edificios, por la misma razón de que la topografía va cayendo, logramos hacer una serie de apartamentos debajo de los edificios, es más, debajo de los parqueaderos de carros. Hicimos, como les digo, varios apartamentos, les voy a mostrar que es casi una casa, pues la casa debajo del edificio. Aquí se puede ver mejor, o sea, los dos pisos que hay encima del apartamento son parqueaderos y existía esta posibilidad, ¿no? Pasaba una pequeña quebrada, hay un pequeño bosque aquí y era la opción como de utilizar también los bajos del edificio, que en muchísimos de los edificios de la ciudad se han desaprovechado, o sea, han tenido la misma condición y prefieren o perder ese espacio o simplemente hacer más parqueaderos. Entonces lo que hicimos fue eso, hacer un apartamento de 2, 3 niveles, pues en realidad se podría hacer 3 niveles con este. O sea, los vehículos se parquean aquí, hay una entrada privada por este punto, pero el visitante, digamos, entra por el nivel superior, por acá, baja por este muro curvo, este pequeño muro que hay aquí, que es el que aparece en este punto, llega a un nivel intermedio, ¿cierto? Donde están unas habitaciones, uno sigue descendiendo por esas escaleras y el muro curvo finalmente es el que lo va conduciendo a uno, lo va acompañando, lo va llevando. Entonces esa es como la estrategia, o sea, claro, como estábamos debajo de un edificio, era liberar la fachada para darle a los espacios principales la mayor posibilidad de luz y ventilación y simplemente circular por detrás, ¿cierto? Pues nada nuevo, no es que sea un invento, pero esa fue la solución. Yo creo que lo importante es la manera como, Michel, a mí me gusta mostrar este apartamento, sobre todo, y lo que quiero destacar es como un pequeño muro, pues un pequeño muro no, es un muro importante, estructura el resto del apartamento, ¿cierto? Entonces, esta es la imagen de la entrada principal, entra uno al piso intermedio, la visita sigue descendiendo otro piso más y llega por este punto. Esta sería la imagen de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero lo que les decía, ese muro casi que no toca nada más, o sea, está completamente limpio y lo que está haciendo es conduciendo o dirigiendo la circulación, digamos. Esta es la imagen una vez entra al apartamento, la relación con el bosque, pues una relación visual directa con el paisaje. El apartamento también tiene este tipo de vacíos que ayudan también a las relaciones, pues claro, entre niveles visuales, espaciales. Aparece nuevamente, ya cuando llega uno al nivel de abajo, pues vuelve y aparece, ya ahí sí la doble altura digamos, del paisaje cercano, y ahí se da cuenta uno también la fluidez del espacio, o sea, todos estos espacios están conectados, la cocina, comedor, sala, es un solo espacio, con espacio de doble altura, se insinúa la escalera que viene del primer nivel. Y este espacio, que es, digamos, vuelvo y repito, son esos espacios, llamémosle de transición, ¿cierto? Donde uno puede casi que deshacer los límites entre lo privado y lo público, pues público entre comillas, o el interior y el exterior, público no, digamos entre el interior y el exterior, ¿cierto? Este tipo de espacios son fundamentales porque permiten eso, es una prolongación, digamos una prolongación del interior.
En el 2016 se hizo aquí en Medellín una exposición, se llamó Piso Piloto, en conjunto con Barcelona, la ciudad de Barcelona. Nos invitaron a hacer una breve presentación. Hicimos este video, que es como un paralelo entre la arquitectura, digamos, popular de los barrios nuestros y cómo nos hemos nutrido, o sea, cómo la arquitectura que nosotros hacemos finalmente es una reinterpretación contemporánea de lo que ya existe. O sea, vuelvo y repito, yo creo que los grandes ejemplos de arquitectura no son únicamente los grandes maestros, están en la calle, es tener, yo creo que tener la sensibilidad y mirar con buenos ojos y entender qué es lo importante de cada cosa, ¿cierto? De ahí podemos aprender, pero miles de lecciones. Cada que tengo la posibilidad de ir a un barrio de estos, pues con seguridad que me traigo varias ideas, ¿cierto? O sea, permanentemente. La manera como disfrutan la calle, como la gente, los lugares de encuentro, en las esquinas, en las tiendas, cómo los niños, digamos, se apropian de cualquier espacio, por pequeño que sea. Entonces, pues básicamente lo que hemos tratado de hacer, como les digo, no es nada nuevo, nada distinto a reinterpretar lo que tenemos muy cerca, lo tenemos muy cerca, ¿cierto? Y es tratar de entender la riqueza que hay en la arquitectura popular y la manera como son capaces de resolver los problemas de una manera, con una recursividad impresionante. Sin dinero, no es un tema no es una cuestión de dinero, es de inteligencia, de reflexión. Son, como les digo, infinidad de lecciones las que puede uno aprender de la arquitectura popular. Esto pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Estas imágenes de la izquierda podría ser Caracas o, no sé, o una favela en Río o no sé dónde, o en una villa en Buenos Aires. Pasa en todas partes. Bueno, en el año 2000, ¿cuál sería este? 2008, que yo no veo. Pues en el 2008 se terminó, pero creo que fue en el año 2004. Estaba de alcalde Sergio Fajardo. Él tenía, pues uno de sus programas, digamos, de cabecera su programa, el programa más importante para él era la educación. Tenía un programa que se llamaba Medellín la más educada y se le ocurrió la idea de hacer una serie de proyectos culturales y entre ellos las bibliotecas, escuelas, pero era un proyecto mucho más grueso. Todo partió, pongamos, de esto, ¿cierto? Era el PUI, que es el Proyecto Urbano Integral. Eso fue entre los años 2004 y 2007, sí. El metrocable el primer metrocable se acaba de inaugurar en el 2003, si no estoy mal. Y aprovechando este modo de transporte que transformó esta zona, pues utilizaron como laboratorio esta zona de Medellín, ¿cierto? La comuna nororiental, desde el río hasta arriba, hasta Santo Domingo. Y se hicieron una infinidad de proyectos de todo tipo, de espacio público, reubicación de vivienda, mejoramiento de las quebradas. Se hicieron una serie de puentes para hacer conexiones entre los barrios que antes estaban completamente desconectados, hasta enemigos eran los barrios. O sea, fue una estrategia urbana muy importante que le cambió la cara a esta parte de la ciudad. Y después se replicó en otras partes de la ciudad, más adelante. Pues el colegio hace parte de este PUI, del Proyecto Urbano Integral,
junto con otra serie de proyectos, y nos invitaron, no fue un concurso, esto fue por el tema de los tiempos políticos, hicieron una invitación, digamos, por mérito. O sea, le pidieron la hoja de vida a una serie de arquitectos que tuvieran reconocimientos, hicieron una selección y escogieron 9 porque el 10º colegio lo hizo la EDU, que era la empresa de desarrollo urbano. A nosotros nos tocó Santo Domingo Sabio, y pues cuando nos dieron cuando supimos el lugar donde nos tocaba trabajar, lo primero que hicimos fue, que nos parece fundamental en cualquier tipo de proyecto, es hacer la visita del lote, ¿cierto? Conocer, hacer una lectura del lugar. Eso fue lo primero que hicimos. Entonces, como les explicaba, esto es la Biblioteca de España, o era, no sé, ya no sé si es eso, era la estación del Metrocable. El colegio está ubicado como a 500 metros hacia el norte, en el límite entre Bello y Medellín, o sea, Medellín termina aquí. En el lote ya existían dos escuelas, digamos, estaba el Liceo Santo Domingo Sabio y el Instituto Educativo Antonio Derca. Y había un lote en el centro, este lote, en la mitad, que es esto que hay aquí y esto que hay acá. Existía eso, era una pequeña finca. Pues ese iba a ser el lote para construir un nuevo edificio. Digamos, lo que nos pedían era que ese nuevo edificio integrara las dos escuelas y también se lograra integrar con la comunidad, ¿cierto? Era como el propósito fundamental. Esa fue una de las premisas iniciales, ¿cierto? Integrar los dos colegios existentes y que el colegio se integrara de una manera muy radical con la comunidad, mucho que la comunidad lo pudiera utilizar. Esto es una topografía bastante fuerte, o sea, como lo pueden ver, en este tipo de topografías y en este tipo de barrios, pues los espacios públicos son mínimos, casi que ni existen. Todo sucede en la calle, absolutamente, casi todo sucede en la calle. Entonces, eso lo fuimos entendiendo de a poco, pues, como les digo, en la lectura que hicimos del barrio, encontramos este tipo de cosas. O sea, lo que hicimos fue hacer un recorrido con los ojos bien abiertos, intentando, digamos, recoger como recoger ideas de lo existente, ¿cierto? Nos llamó mucho la atención este tipo de pasajes, escaleras, ¿cierto? Para peatonales, obviamente, que se van acomodando a los niveles. Esto, como la topografía es tan fuerte, aparecen este tipo de espacios intermedios entre casas, y nos llamaba la atención también esto, o sea, Medellín siempre está allá, o sea, en este tipo de barrios la relación con la ciudad, que es muy lejos, esto está en la parte alta de Medellín, la ciudad siempre está allá, enmarcada, como en algo como ilusorio, como allá está, esa es nuestra ciudad, pero está muy lejos. Como les digo, referentes del lugar, estos y muchos más, y este era uno de los colegios que existían, ¿cierto? Esta foto cuenta muy bien, digamos, lo que pasaba con ese colegio. Este barrio era uno de los barrios, pues un barrio sigue siendo de alguna manera peligroso, no tanto como hace 30 años, hace 20 años, pero las aulas tenían que atender esta condición, o sea, eran básicamente unas cárceles. Esto es rejas metálicas para que los estudiantes no se volaran, así de sencillo. Pero además el colegio estaba completamente rodeado de mallas, no solo para que no se volaran, sino para que los fines de semana, cuando no había clases, nadie se metiera. O sea, era una cosa como contradictoria. Pues el propósito inicial de estos colegios era, y eso fue propuesto por la alcaldía, era eliminar las barreras. O sea, vamos a eliminar las mallas, queremos es que el colegio quede completamente integrado con el primer piso, con el espacio público. Eso es muy radical, ¿cierto? Es muy complejo por el tema de seguridad.
Pues a nosotros nos sonó mucho la idea de eliminar las barreras y lo asumimos literalmente. Entonces empezamos a hacer diferentes tipos de esquemas, nos fuimos aproximando, ese es de los primeros, donde fraccionábamos el edificio, hacíamos un volumen acá, otro acá, pues esto obviamente no nos gustó para nada, porque esta condición de conectar este edificio con esto, era muy complicada, ¿cierto? Si hacíamos un edificio aquí, pues lo que estábamos haciendo era una barrera. Aquí después empezamos a tomar otro camino que era, bueno, y si hacemos un edificio más alargado, y claro, nos sonó. Esto en planta es una cosa, pero cuando hicimos la sección nos dimos cuenta que si este edificio se levantaba, pues ahí sí se podía fácilmente conectar por debajo, ¿cierto? Al hecho de levantarse el edificio yo podría cruzar por debajo del edificio. Pero además nos dimos cuenta de lo siguiente, por eso está en azul. Si nosotros, digamos, fuéramos capaces de, aprovechando la topografía, que esta era la parte alta del lote, aprovechando que la topografía iba cayendo, si nosotros el espacio público, que es lo azul, lo lográbamos que hiciera parte del colegio, pues estábamos solucionando un problema importantísimo en el barrio, era que le íbamos a regalar a la comunidad una plaza que no existía, un parque que no tenían, pero además un parque mirador. Pues, yo creo que ahí es donde está la propuesta, lo importante de la propuesta, creo que es esa, es cómo fuimos capaces de entender que lo que necesitaba el barrio en realidad era espacio público, que lo podían utilizar sin estorbar mientras el colegio funcionara. Y eso fue lo que quedó. Esta fue la propuesta, la primera idea fue esta. Nos dieron 20 días para mostrar en un dibujo la propuesta. Este fue el dibujo que hicimos, pues dibujo hasta caricaturesco, porque hasta piscina tenía, y bastante ingenuo, porque una piscina en un colegio público, por lo menos aquí en Colombia, es dificilísimo de mantener, complicadísimo. Pues si es difícil mantener el colegio simplemente, ahora una piscina. Eso obviamente, esa idea no duró nada, pero aquí está básicamente, lo que les digo, era, la idea principal está aquí. Eso, hay unos cambios mínimos, pero ahí está. Esta caja roja que ven, nos pedían un aula, o sea, que hubiera un espacio, que lo pudiera utilizar la comunidad para diferentes tipos de eventos, colectivos, grandes, que lo pudiera utilizar tanto el barrio como la comunidad educativa, ¿cierto? Pero si lo fuera a utilizar el barrio, que no interrumpiera pues las clases ni nada de eso. Entonces por eso lo pusimos arriba, pero también con otra idea, y era, claro, esta plazoleta son, si no me acuerdo, son casi 2.000 metros cuadrados, duros, bastante duros. Entonces el hecho de levantar esta caja, pues garantizábamos más o menos 500 metros de sombra, que es más o menos esta caja. Esta es una maqueta conceptual, pero eso fue lo que hicimos. Ahí se puede ver de pronto de una manera más clara cómo ese dibujo que estaba como en azul, cómo se funde la cubierta, la plazoleta, la plaza cubierta, digamos, o la cubierta del edificio, que se vuelve plaza, sí, casi que se conecta con la calle, con el espacio público. Es como una prolongación, ¿cierto?, del espacio público. Ahí sí se puede ver mejor. Esto fue lo que quedó. Entonces aparecieron este tipo de senderos, hay senderos perimetrales. La idea nuestra inicialmente, porque había la gente de este barrio, que se llama La Torre, utilizaba este recorrido. Había un pequeño sendero en este punto. La propuesta de nosotros era prolongar esto y continuarlo acá. Eso no se pudo hacer, eso fue una de esas peleas que no la pudimos ganar, pero estamos a 15 o 20 metros de conectar para que la gente pudiera seguir derecho. O sea, nosotros planteamos aquí una calle descendente en escaleras, como las del barrio, que van conectando piso a piso, pues van conectando cada uno de los niveles. Eso de aquí a acá baja más o menos unos 4 pisos.
pero la idea era que esa calle continuara, ¿cierto? Y conectara con el barrio. Finalmente, la gente del barrio tiene que tomar este sendero perimetral por ambos lados, pero bueno, así quedó. Esta fue la Plaza Mirador, como les digo. Como les decía ahora, esto no hacía parte del programa que nos pidieron. Ahí es donde también uno como arquitecto, a veces, o preferiblemente, ojalá pudiera hacerlo siempre, y es cuestionar el programa que le dan a uno, el programa de usos y de funciones, y ahí de pronto si uno es propositivo, puede cuestionarlo y decir, aquí está faltando algo. O sea, nosotros lo planteamos sin miedo, y afortunadamente, claro, esto no hacía parte de lo que nos estaban pidiendo, pero se dieron cuenta que era fundamental también y nos lo dejaron hacer, ¿cierto? Se accede por este punto, como les decía, esta es como una especie de boca que empieza a descender y empieza a conectar nivel por nivel. O sea, el edificio se levanta, como les decía, se levanta en uno de los niveles, permite ese tipo de conexiones transversales en este sentido, o por el nivel de abajo también. Les voy a explicar un poco cómo funciona. O sea, como les decía, se desciende desde la parte alta, empieza a conectar la parte administrativa, hay unos talleres en este punto. Todo lo que está en amarillo son pues circulaciones, pero circulaciones generosas, digamos, buscando también que en este tipo de espacios, un poco más generosos, se conviertan en lugares de encuentro, ¿cierto? Lugares, tanto aquí como entre las aulas, aparecen este tipo de espacios al final del recorrido, ¿cierto? Y también buscando que siempre en los recorridos el remate siempre sea, el remate visual, sea, que haya una relación con el paisaje cercano y el lejano. Pongamos en este sentido sería la ciudad, en este otro sería la montaña, en este sería la ciudad. Más o menos replicando lo que les mostraba de que así funciona el barrio. O sea, el barrio está lleno de separaciones y de grietas, y la ciudad siempre está al fondo, enmarcada de alguna manera. Entonces, lo que les contaba, el aula múltiple que se puede usar eventualmente por el barrio, pueden hacer primeras comuniones, lo que sea, y el colegio puede funcionar tranquilamente, sin ningún problema. Se va descendiendo, pues está la plazoleta, con el paisaje al fondo, pues, de la ciudad y de las montañas. Inmediatamente se baja, aparecen en el primero, digamos, nivel -1 y el -2, todos los recursos educativos, ¿cierto? Sala de computadores, talleres. Este era uno de los espacios que les decía yo, que son lugares de encuentro, son balcones, son espacios donde los alumnos, digamos, en un pequeño descanso se pueden reunir, y siempre marcando, no sé, o la ciudad o la montaña. Como les digo, esto es al final de la ciudad. Ya hoy en día está más, digamos, más construido, ya se ha ido llenando de casas. Estaban las aulas con este tipo de elementos, pues claro, para protección solar, y planteamos también una serie de balcones en las aulas, con la intención no sé, de tratar de que las aulas estén en contacto también con el exterior, ¿cierto? Que se pueda dar una clase en el balcón, posiblemente. Aparece la tienda, aparece este espacio, digamos, cubierto. En caso de que esté lloviendo, pues por lo menos se pueden hacer en este punto, en un recreo, en un descanso. Y finalmente aparece el comedor general, que era muy importante, digamos, en el programa, porque en ese momento estaba recién planteado un programa que se llama Buen Comienzo, y consistía en que los alumnos, lo primero que hacían cuando llegaban por la mañana era ir al comedor, desayunaban. Ese comedor funcionaba 3 veces al día, asistía a 2.000 alumnos. Ese programa de Buen Comienzo, en los últimos años se lo han
y no quiero hablar de política, pero se ha ido desapareciendo tristemente. Y yo creo que de los programas banderas, que no se deberían, digamos, politizar, no deberían estar en manos de nadie, son este tipo de cosas. Eran desayunos, almuerzos gratis, hasta comida, porque ese colegio tenía 3 turnos. Pero preguntando y con gente que todavía está en contacto con el colegio, me dicen que eso ha cambiado mucho y que no es como funcionaba en los primeros años, desafortunadamente. Pongo esta frase de Zumthor que me encanta y tiene que ver con la relación de la arquitectura con el lugar, ¿cierto? Cómo la arquitectura puede ser una prolongación de la geografía o cómo la puede de alguna manera modificar y que el edificio de alguna manera se integre con lo que existe. Entonces pienso que el colegio cumple con ese tipo digamos, de ideas, ¿no? de ideas del lugar. El Colegio de Santo Domingo es un gran balcón urbano que sintetiza y que logra interpretar un lugar geográfico de forma extraordinaria, pero además enlaza toda una serie de necesidades locales, de relaciones urbanas locales, de los barrios, de itinerarios cotidianos de la gente del lugar, para construir un gran espacio y una gran plaza pública que es un homenaje a la ciudad, pero también un lugar de encuentro que pone a soñar los niños y los jóvenes de la comunidad. Lo más bonito de las obras de arquitectura es que permanecen en el tiempo y van adquiriendo valor en él. Acá, pues, digamos, la gente que van a encontrar, siempre nos encontramos en el Colegio del Cubo. Acá en el Cubo nos encontramos mucha gente que viene paseando el Metrocable y en el metro, vienen acá a visitar y a conocer acá el mirador. No, pues todo muy bueno, viendo la gente, las venticas, también con las venticas, es decir, las venticas sirven. Muy bueno porque mi hija trabaja más bueno ahora, que primero había mucha violencia y ahora se vive mejor, más bueno. Se trabaja mejor. Ya que de las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Aparte de la jornada de estudio, estoy 2 horas después de la jornada y más o menos unas 9 horas semanales después de la jornada de estudio. No, estoy en clases de baile, clases de robótica y la alfabetización, que es enseñándole a padres de familia el manejo del cómputo. Uno estar en un aula y no sentir el encierro como tal de pared, sino que es unas vidrieras que permiten una comunicación permanente entre lo externo y lo interno. Cualquiera podría decir, los estudiantes se distraen, pero no, es esa sensación de libertad, de que yo puedo interactuar con la naturaleza, con el cemento, con el libro. La piedra angular en ese proceso de recuperación la ha dado el colegio como un aporte de la arquitectura a una zona que ha tenido muchos problemas y que tuvo un origen marginal en la ciudad. Voy a mostrar muchos otros proyectos públicos donde tuve la posibilidad de participar en estos
en estos proyectos participé como asesor de diseño. Fui invitado por Horacio Valencia, que es el director del taller de diseño de EPM, Empresas Públicas de Medellín, en el año 2013. La idea inicial era, pues, mirar a ver qué se podía hacer alrededor de los tanques que tiene Medellín. Medellín tiene 145 tanques alrededor de la ciudad, que se construyeron desde más o menos 1910, lleva 110 años. Claro, en la medida en que la ciudad iba creciendo, iba ascendiendo, digamos, se iba tragando la montaña, pues algunos de esos tanques iban quedando abajo, ¿cierto? Entonces tocaba hacer otros tanques más arriba, siempre más arriba, claro, para que trabajaran por gravedad. Entonces muchos de estos tanques quedaron inmersos en medio de barrios, y eran espacios cerrados, completamente cerrados. Vuelvo y repito, en estos barrios donde no hay una plaza, no hay un parque, no hay nada, eso era un despropósito, tener un espacio de más o menos 1 cuadra o 2 cuadras de área. Entonces la decisión fue, miremos a ver, claro, lo mismo del colegio, pues tumbemos las barreras, quitemos las mallas y miremos a ver qué tipo de proyectos se pueden hacer ahí. Ese era como el propósito de estos proyectos. Se llaman las uvas. Lo que les conté inicialmente eran 140, no sé, ¿qué diga ahí? 144, algo así. Inicialmente se analizaron varios, ¿cierto? Se estudiaron varios tanques, pero al final se terminaron haciendo 14, ¿cierto? Se hicieron 12 uvas, y se hicieron 2 proyectos en las plantas de tratamiento, la planta de tratamiento de San Fernando y la de Aguas Claras en Bello. Lo que les contaba, estos esquemas, no sé si se entienden bien, pero simplemente esto, lo que les explicaba ahora, eran espacios cerrados con los tanques al interior. Estos tanques funcionan obviamente y siguen funcionando. Había un miedo al interior de los técnicos de EPM, y era y cómo se iban a proteger, digamos, las áreas técnicas que hay alrededor de los tanques. Había que tener mucho cuidado con eso, pero eso se resuelve, pues, y lo resolvimos. Entonces, como les contaba ahora, en estos gráficos ahí más o menos se entiende, y es en el momento en donde se derriban la malla, claro, y con unas intervenciones menores alrededor de los tanques, pues cambia inmediatamente las dinámicas urbanas del barrio. Encontramos en los análisis que hicieron diferentes tipologías de tanques. Hay tanques como este, digamos, a cielo abierto, tanques a cielo abierto, este de Manrique. Uno de estos, creo que es este se hizo por concurso, ¿cierto? El que ganó Colectivo 720, este se hizo por concurso, el de la imaginación creo que se llama. Pero había de todo tipo, cuadrados, la mayoría son circulares, pero lo que les contaba ahora, la ciudad fue subiendo, fue creciendo, y estos tanques quedaron en la mitad, la ciudad les pasó por encima. Entonces la idea era aprovechar ese espacio y convertirlo en otra cosa. Ahí se entiende mejor lo que estaba explicando. Esta era, digamos, una situación típica. Pues aquí era con muro, pero en otros eran mallas, pero estaban completamente aislados. Pues a los niños les tocaba jugar aquí afuera. Y esto muy bien tenido, porque EPM fue una empresa que tiene la capacidad para sostener esto. Pero era inaccesible, o sea, nadie podía entrar aquí. Era una empresa pública que tenía espacios privados, entre comillas, en mitad de la ciudad. O sea, eso era contradictorio. Entonces, creo que la idea fue muy inteligente, decir, un momento, si esta es una empresa pública, pues qué mejor regalo para la ciudad que regalar espacio público. Y era tan elemental como eliminar este tipo de barreras, ¿cierto? Después nos dimos cuenta que no era únicamente eso, porque al quitar las barreras, pues claro, la gente lo va a utilizar inmediatamente, pero había que pensar en el tiempo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se sostenía eso en el tiempo? La sostenibilidad.
Entonces aparecieron varias ideas, la Fundación EPM se vinculó y la propuesta fue hacer, eso se fue haciendo poco a poco, pero la Fundación EPM se iba a encargar de cada uno de estos parques, entonces necesitábamos pequeños edificios, pues que obviamente que no se tragaran el espacio residual, sino que fueran lo más discreto posible para liberar el mayor espacio público posible, pero con actividades que pudieran, digamos, garantizar el uso de este tipo de espacio, que activaran el espacio público. Ahí está más o menos el planteamiento de lo que se buscaba, que fueran las uvas, ¿cierto? Que hubieran diferentes tipos de actividades culturales, educativas, deportivas, ¿cierto? Se hicieron talleres comunitarios, donde en cada uno de los barrios, pues ya una vez se detectaron los barrios en donde se iban a hacer las intervenciones, la comunidad participó, o sea, se le dio la opción de talleres donde decían, bueno, cuáles eran las necesidades puntuales de cada barrio. O sea, como les digo, el programa general tenía unas características que se replicaban en todos los proyectos, pero también entendimos que cada barrio era diferente al otro, entonces cada UBA tenía que tener algún elemento particular para que hubiera un sentido de pertenencia, para que se apropiaran rápidamente del... Entonces, en algunos, digamos, decían los líderes comunitarios, no, en este barrio la comunidad es afrodescendiente y les encanta la música y el baile, y claro, entonces esta UBA va a tener talleres de baile, van a tener espacios donde bailar, así, se iba construyendo poco a poco con la gente. En otros les encantaba, no sé, la música o el cine, o eran más deportistas. Entonces, cada UBA finalmente se fue particularizando, se fue como diferenciando de las otras. Pues un trabajo de campo inicial con ojos de arquitecto. Esto fue lo que encontramos, una cantidad de elementos, muros de contención, ese tipo de desagües, también en concreto, donde veíamos que empezamos a entender lo importante de este tipo de elementos que contienen la tierra, ¿cierto? Van conteniendo la tierra. Esto era en una de las uvas, la que tiene el que completamente abierta, ahí en Manrique Central. Era una muralla completamente amurallada, cerrada con otro muro en el perímetro. La gente no tenía ni idea que eso existía. Ahorita la vamos a ver. La tablaza. Está en Santo Domingo. Bueno, hicimos una serie de dibujos, pero fuimos entendiendo poco a poco que, claro, si la única manera de lograr generar el mayor espacio público posible era replicando más o menos esto, era hacer unos edificios que se incrustaran en la topografía. Todos estos tanques están en ladera, están en montaña, ¿cierto? Entonces, si el edificio replicaba esto, una pequeña cuña, y ahí metíamos las actividades, las aulas, los salones, la parte administrativa, los baños, pues claro, liberábamos alrededor del tanque espacio público. Y esto fue lo que quedó básicamente. Entonces, los edificios son, digamos, lo que les decía ahora, son básicamente unas cuñas que contienen la topografía. Debajo de esto están las actividades, los espacios, sí, donde están las aulas, los talleres, todo esto. Y claro, esa condición también, igual a la del colegio, de mirador, pues lo que hacemos es eso, hacer una serie de espacios de encuentro, plazoletas pequeñas, miradores, balcones, donde siempre la ciudad es el telón de fondo, ¿cierto? En esta lo mismo, o sea, simplemente el edificio se recuesta contra la topografía, nos inventamos una especie de pasarela, nos montamos encima del tanque cuadrado que existía para lograr un mirador hacia la ciudad. Pero la estrategia era similar en casi todas, ninguna uva es igual a otra, la estrategia sí. En esta, que es la de Campo Valdés, también era completamente cerrado. Esta calle era ciega, terminaba aquí en una malla cerrada.
O sea que esta gente, toda esta gente que vivía en este barrio, para venir a este parque, pues no, es que mejor dicho no lo usaban. La vuelta que tenían que dar era impresionante. Al eliminar las mallas, lo que hicimos fue eso, hicimos un edificio a manera de pasarelas, de puentes, de rampas, donde hacemos diferentes tipos de conexiones urbanas, relaciones de todo tipo. Entonces ya una persona que, digamos, aquí hay una tienda, ya esta persona podría venir a esta tienda, antes no la usaba. ¿Qué va a pasar ahí? Este barrio ya de alguna manera hace parte de este o viceversa. O sea, la comunidad vuelve y se encuentra, ¿cierto? Sí. No sé, esta situación que había anteriormente era una barrera urbana. Lo que hacemos es liberar y conectar, hacer nuevas conexiones. Igualmente en Villahermosa, que existían en realidad 2 tanques. Claro, no queríamos, en esta, digamos, no teníamos la opción de hacer el edificio cuña, porque estábamos como en una pequeña meseta. Entonces lo que hicimos fue replicar el círculo en diferentes situaciones. Hicimos un mirador, pero simplemente replicando el mismo círculo del tanque. La mayoría de los tanques, todos los tanques, digamos, lo que hicimos también fue, pusimos una malla perimetral con la intención de que se volvieran verdes en el tiempo, ¿cierto? Se sembraban unas enredaderas y para cambiarle un poquito esa imagen tan fuerte del tanque, ¿cierto? Esa es la que les contaba ahora, la de la tablaza. Esto, pues nadie sabía que esto existía, absolutamente. La gente caminaba por allá, por los lados, pero siempre había un muro de 2,5 metros de alto. Entonces, cuando abrimos esto, o sea, nosotros hicimos accesos por aquí, por acá, o sea, se puede caminar por cualquiera de los lados. Hicimos este tipo de atajos también, tratando de que la gente circulara en diagonal y, ¿cierto?, tomara este atajo y pudiera venir a esta parte del barrio. Nada, la misma, este es completamente distinto a los demás en este sentido, pero el edificio Cuña, que aquí no alcanza a salir, está en este punto, donde están todas las actividades de la Fundación EPM. Pues a raíz de ese proyecto, que en realidad fue un proyecto como de ciudad, una estrategia urbana de ciudad, coincidió con que Alejandro Aravena en ese año, en el 2016 creo que fue, era jurado del premio Holcim, vino a Medellín a entregar el premio, las uvas se ganaron ese premio con Colectivo 720, y él era el presidente del jurado del Holcim, pero un mes antes lo habían nombrado curador de la Bienal de Venecia. Claro, fuimos con él empezó a entender el proyecto de otra manera, porque él pensaba que era una sola uva. Cuando entendió que esto era un proyecto de ciudad, se emocionó. Como a los 2 meses le mandó una carta al gerente de PM y al alcalde y nos invitó a Venecia. Ya estuvimos, montamos un pabellón, pues muy literal, digamos, hicimos simplemente un cilindro aparentemente metálico. Hicimos un par de videos muy sencillos, o sea, hicimos un mapa de la ciudad explicando en qué consistían, 12 maquetas y como les digo, un par de videos. Les voy a mostrar uno de ellos donde se entiende absolutamente lo que acabo de decir y creo que me hubiera ahorrado un tiempo muy preciado. Esta agua está resguardada al interior de un tanque de las empresas públicas de Medellín. Un tanque que por muchos años estuvo protegido por seguridad y por miedo, y que ha sido fundamental por muchas generaciones en la prestación del servicio público de agua para toda la ciudad. Era muy atemorizante este barrio, era aterrador. Era tanto que mis hijos no salían ni a la puerta, porque esto por acá era muy violento en ese tiempo. Era puro pasto, cerrado, y queríamos entrar mucho a jugar.
queríamos entrar todos los días. Estas necesidades fueron escuchadas. Se derribaron los muros y se abrieron las fronteras que separaban los tanques de agua de sus barrios. Y este fue el comienzo de una nueva historia. Así se han transformado espacios privados con fronteras por territorios públicos de nuevas conexiones. Estos barrios hoy tienen un nuevo corazón. Pues yo digo que ha cambiado mucho. Ha cambiado para bien de la gente porque se ve mucha gente en la UA, uno puede sacar los niños y llevarlos a pasear, uno mismo puede ir y relajarse un rato allá. Estas unidades de vida es una gran oportunidad para la comunidad. Encontramos esos espacios que han quitado esas barreras invisibles que tenían la ciudad y ha logrado que llegue personas de estrato 1, 2, 3 y entonces es un lugar de encuentro, es un punto de encuentro en donde la comunidad se apropia de estos espacios. Ya podemos entrar así sin la malla y parece como el patio en mi casa. Y ahora podemos jugar ya todos, juego con mis amigos, hago actividades con los profes y ya ahora podemos jugar. Hace mucho tiempo, los asentamientos humanos rodeaban las fuentes de agua, se agrupaban en torno a ellas. Hoy, en un acto de confianza, estas fuentes de agua que anteriormente estaban protegidas y aisladas, se rodean nuevamente. Continúan protegidas, pero ya no por la cerca y los muros. Hoy son protegidas por las personas. Esta es la historia de cómo un tanque de agua se convirtió en luz para Medellín.
Bueno, ahora cambio radical de uso, vuelvo a un edificio que terminamos en el año 2019, ¿sí? Creo que 2 meses antes de la pandemia, 2 o 3 meses antes de la pandemia. Un edificio de oficinas, nunca habíamos hecho un edificio de oficinas. Nosotros nos hemos dedicado mucho en Obra Negra, cuando digo nosotros es Obra Negra Arquitectos. Hemos hecho muchos proyectos de vivienda colectiva, pero también nos dimos cuenta, pues nos propusimos hacer un edificio de oficinas, que esas estrategias de hacer unos recorridos generosos donde la gente se pueda encontrar y propicie ciertos vínculos entre los habitantes, pues no importa el uso, o sea, eso funciona en cualquier tipo de uso. Eso está implícito en la arquitectura, digamos. Entonces, en este proyecto son 52 oficinas, creo. Lo que planteamos fue lo siguiente. Está ubicado en un barrio que está en este momento en transición, digamos, un barrio residencial que se está transformando. Han aparecido hoteles, ya aparecen oficinas, pero queríamos como de alguna manera responderle a esa situación, digamos, residencial que tiene todavía el barrio, esa vocación que tiene, ¿cierto? Entonces planteamos en el primer piso pues unos locales comerciales en este punto, el acceso peatonal por acá, planteamos una pequeño sendero entre una vía vehicular que había en ese punto y esto. Esa no se construyó. Y lo que buscábamos era igual, o sea, que el edificio no quedara encerrado entre mallas, que la gente pudiera acceder a esta plataforma, recorrerlo si quiere, ¿cierto? Y planteamos una especie como de calles internas. Ahí en la planta más o menos se puede ver la idea. El barrio saca en la parte superior, se accede peatonalmente por este punto. Entonces lo que planteamos fue pues un esquema, digamos, tratando de que fuera pues muy geométrico, de liberar un espacio al interior del edificio. Y lo que planteábamos era estos 2 triángulos, o sea, en estos 2 triángulos poníamos lo que eran circulaciones verticales, ascensores, escaleras, y liberábamos el resto, y estos 2 volúmenes iban a ser las oficinas, ¿cierto? Tres oficinas en cada volumen, 6 por piso. El resto era un recorrido perimetral, en donde jugábamos un poco con ese vacío, ¿cierto? Tratábamos de que el recorrido no sea siempre el mismo. Y como les decía ahora, pues buscábamos también, una de las intenciones era como crear una calle interna en este punto, poder caminar el edificio también en este sentido. O sea, que fuera muy permeable en varios sentidos. Esta es la entrada principal, ¿qué es esto, básicamente? Digamos, en esa separación entre los volúmenes, digamos, donde están las circulaciones verticales y las oficinas, planteamos este tipo de volúmenes que se repiten cada 3 pisos. O sea, planteamos encima de estos volúmenes son unas oficinas, pero encima de ellas existe un espacio común, digamos, unas plazoletas, lugares de encuentro para la gente que trabaja ahí, y se repiten cada 3 pisos, sí. Cada 4 pisos, no cada 3. Buscando eso, o sea, simplemente que el edificio propiciara el encuentro entre la comunidad. O sea, un edificio de oficina finalmente termina siendo una comunidad también. Entonces esto es básicamente lo que ve uno cuando accede, cuando entra al edificio. Está el hall principal, son 8 pisos, si no estoy mal, 8, 9, no me acuerdo, con este tipo de circulaciones en diagonal, algunas que también van cada 2, 3 pisos, generando pues diferentes tipos de visuales y de relaciones. De alguna manera es un juego también, digamos, de esas licencias que se da uno como arquitecto, de poder jugar con las circulaciones. Pero el propósito, más allá de que si es diagonal o no es diagonal, es
se crea un circuito en donde en cada 2 pisos aparecen unas plazoletas. Creo que eso es lo más importante del edificio. Eso es lo que se alcanza a ver. Esto es lo que les digo. Hay un circuito, todo lo que está en amarillo son circulaciones, zonas comunes, y eventualmente aparecen estos espacios que están en amarillo. Hoy en día hay mesas, ahí almuerzan, son miradores, en otra creo que van a poner una cancha de ping-pong, cosas de esas. Pero son lugares de encuentro, de diversión, donde pueden relajarse, hacer una pausa activa. Esa es la idea. Pues ahí todavía no estaban como volados, pero ahorita los vamos a ver más. Esto fue inicialmente. También las oficinas tienen esta posibilidad de balcón, que el balcón, vuelvo y repito, el balcón también es un espacio de estos un espacio intermedio, ¿cierto? Que permite, en caso y sobre todo en una oficina sí que es importante, la posibilidad de poder salir y no sé, de alguna manera tener una pausa, mirar la ciudad, la montaña, descansar un poquito. Entonces se replican estos balcones, aparecen este tipo de balcones. Otra idea que teníamos, pues simplemente era la posibilidad, y algunos lo hicieron, juntaron 2, 3 oficinas. Javier Vera, que es un arquitecto, un amigo, está en el 8º piso y juntó 3 oficinas de estas. O sea, simplemente era eliminar estos muros de acá, lo que permite mucha flexibilidad en ese sentido. O sea, pueden ser oficinas de este tamaño o junto 2 o junto las 3. Sí, yo creo que lo que decía al principio, creo que lo importante del edificio es, pues a mí me sirvió mucho para darme cuenta que esas estrategias que utilizaba en la vivienda, pues finalmente se pueden replicar en cualquier tipo de uso, ¿cierto? Lo importante que son ese tipo de espacios para la gente que usa los edificios, sea residencial o sea comercial o oficinas. A la final ese tipo de espacios son los que vuelvo y repito, son los que van construyendo comunidad. Y esa es una obligación que tenemos los arquitectos mucho esa pelea hay que darla. O sea, si uno está en manos de promotores, un promotor jamás le va a dejar hacer a uno eso, porque claro, ellos prefieren vender ese tipo de espacios, este tipo de espacios que son comunales, colectivos, se podrían vender. Pues nosotros hemos logrado hacer ese tipo de cosas, afortunadamente. Bueno, voy a terminar con esta intervención, más que no es un proyecto, es una intervención que me hicieron una invitación hace 2 años, un par de amigos arquitectos, Sebastián Mejía y Camila Ángel. Se les ocurrió una idea, ojalá funcione, y yo creo que hay que apostarle a que sí, hay que ayudar y hay que seguir empujando un poquito. O sea, algo que aquí en Medellín no es muy común, y es
Los arquitectos en Medellín estamos de alguna manera desconectados con el mundo del arte. Digo en el sentido, una cosa es que a uno le guste el arte, pero otra cosa que los arquitectos y los artistas interactúen, ¿cierto? Este tipo de intervenciones, digamos, existen en muchas partes. Yo me imagino que en Brasil existen, en México existe la Liga Ecoexperimental. Entonces a ellos se les ocurrió, se hicieron la pregunta, aquí en Medellín, ¿por qué eso no existe? ¿Por qué no hacemos algo que invitamos a unos arquitectos que hagan una intervención con el material que quieran, efímera, claro, eso puede durar 1 mes, 2 meses, y vamos cambiando es una manera como de salirnos un poco del día a día, de lo que hacemos, y pensar de otra manera, de pronto acercarnos un poquito a la manera como piensan los artistas. Contamos con la ayuda de Alejandro Tobón, que es un artista que tiene un taller en Barrio Colombia. Barrio Colombia es cerca al Museo de Arte Moderno. Y Alejandro, que es un activista cultural también, pues también empuja mucho en ese sentido. Dijo, no, yo pongo mi taller, este es el taller de Alejandro. Uno sube, está en un 3er piso de una zona industrial, estos eran unas bodegas hace muchos años, bodegas de metalmecánica. Se sube por este espacio, uno llega a esto, es una bodega, tal cual, simplemente, y ahí tiene Alejandro su taller, oficina, yo creo que hasta vive allá, yo no sé, eso es de todo, ahí rumbean, ahí hacen de todo. Pues entonces hicimos todo el ejercicio, o sea, ahorita en un video se explica mucho mejor lo que hicimos, pero lo asumimos básicamente como hacemos la arquitectura. Dijimos, lo primero que yo quiero hacer es, ellos me ofrecieron trabajar con ladrillo, yo he trabajado mucho con la arcilla y con el ladrillo, y pues yo les cambié un poquito, le dije, no, déjenme, pues vamos a una ladrillera y miramos a ver qué ideas se nos ocurren, ¿cierto? Ahora en un video, porque no quiero repetir, todo eso está contado en el video, lo vamos a ver. Finalmente fue el resultado final. Lo que buscábamos era muy sencillo, era cómo intervenir un espacio con unas piezas de arcilla que nos encontramos en la ladrillera. Pero queríamos, ahí sí somos muy arquitectos en ese sentido, pues por lo menos yo dije, bueno, lo que hagamos tiene que interactuar con esto. Porque Alejandro dijo, no, si hay que llevarnos esto, o tumbarlo, pues, claro, movimos algunas cosas, pero a mí este tipo de piezas me interesaban, la obra de él, ¿cierto? Dejar esas piezas de ahí, porque el objetivo era esto, ahorita lo van a ver. Era una pieza que permitía este tipo digamos, de transparencia, de permeabilidad, y lo que nos imaginábamos era, claro, que la gente tuviera una experiencia, simplemente recorriera la intervención, la tocara, se ensuciara las manos, mirara a través era una especie de juego lúdico, pero en donde la obra de Alejandro hiciera parte, ¿cierto? No nos interesaba, vuelvo y repito, llegar los arquitectos a imponer absolutamente la idea. Yo simplemente dije, no, lo que hagamos, vamos a propiciar cosas, a dialogar con lo que hay, ¿cierto? Yo creo que la arquitectura se trata de eso, más que imponer cosas, y siempre hay que dialogar con la naturaleza, con el lugar donde está, sea urbano, sea natural. Bueno, les voy a poner el video que ahí cuentan todo y no quiero repetir lo mismo 2 veces. Arquitectos normalmente, en términos generales, permanentemente estamos transformando el espacio, sea natural, sea urbano, sea interior, pero siempre estamos transformando un espacio. Que sea un eco. Fue una invitación que me hicieron Camila Ángel y Sebastián Mejía, ambos arquitectos. Querían precisamente como abrir un espacio que en Medellín no existía. Y era la posibilidad de que los arquitectos, principalmente, se salgan un poco como del día a día y de la zona de confort en la que nos mantenemos y nos acerquemos un poco más al arte.
eco en muchas cosas realmente. Si uno lo tira como que cerrar en una idea, diría que es una galería para arquitectura experimental. Pero lo bonito que tiene como proyecto es lo mismo que tiene la arquitectura, y es que ideamos y construimos una arquitectura, pero sobre esa arquitectura las demás personas crean sus propias reflexiones, sus visiones de la arquitectura y del mundo. Y simplemente se me ocurrió la idea de trabajar con alguien. Yo dije, yo quiero trabajar con alguien. Y la primera persona y la única que se me vino a la cabeza rápido fue Ana Bustamante. Se pensó inicialmente en que fuera el ladrillo porque es un material con el que Carlos pues ha trabajado mucho profesionalmente, entonces como que fuera un material con el que él podría comunicarse también. Hemos visto el ladrillo, convivimos con él, nuestra ciudad está pues hecha en ladrillo, pero realmente entender y ver de cerca el proceso de esa materia prima pues es muy bonito porque es un material que está vivo prácticamente. Uno trabaja todo el día con ladrillos, con tejas, con calados, son piezas demasiado obvias. Y claro, estábamos buscando hacer algo en arcilla, pero que no fuera tan obvio. Pero en las reuniones también lo que decidimos fue no tomar decisiones por adelantado, sino ir como desprovistos de toda esa visita a la ladrillera, que era lo que se seguía, para que fuera de pronto algo que viéramos allá o alguno de los materiales quien nos hablara. Y al final del recorrido, cuando llegamos a los hornos, vimos unas piezas, unas piecitas así como de 15 centímetros, 13 centímetros. Nos llamaron la atención y preguntamos el nombre, nos dijeron se llama Pasafuego. El solo nombre ya nos enamoró. Y lo lindo pues que además el nombre lo dice es que el pasafuego con los arcos que tiene permite que el calor y el fuego pase y pues se puedan coser uniformemente los ladrillos. Entonces cuando vimos esta pieza dijimos esa pieza permite una cantidad de cosas. Pasafuego es una invitación a hacer un recorrido, a descubrirlo en la medida en que me voy desplazando. Esa pequeña forma curva que tiene genera dos espacios, el convexo que lo recibe, que recibe al visitante, lo invita inmediatamente a desplazarse. En la medida en que se desplaza, se va descubriendo la transparencia y la permeabilidad del muro. A través del muro se puede ver lo que hay detrás, o sea, en ese sentido el pasafuego es una invitación más que ocultar, es a establecer relaciones visuales, físicas. O sea, al final lo que hicimos fue involucrar una cantidad de elementos que son los que consideramos son fundamentales en la arquitectura. Nosotros queremos ser ese medio que permite creación, que permite libertad, que permite manifestar todas las ideas que tenemos. Estamos abiertos a que las cosas pasen y queremos crear desde este lado, aportar un poquito a la ciudad con un espacio o con una iniciativa simplemente de exploración, de creación y de disfrutar como ese proceso creativo que hay antes y todas las posibilidades que con ese proceso se pueden como desarrollar o que pueden dar pues como vía libre. Creemos que estos son pequeños documentos y son precedentes que lo que impulsan es a pensar más sobre cómo construimos la ciudad, cómo construimos las prácticas culturales y cuáles son las necesidades de la ciudad, no solo en el espacio urbano, en el objeto de arte que tenemos, sino realmente cómo estamos pensando esos ejercicios para que sí lleguen a la población, a todo el mundo. La respuesta de ciudad es a partir de una necesidad de espacios que reflexionan o que piensan la arquitectura hoy y al mismo tiempo cómo se combina arte y arquitectura para pensar la ciudad y la cultura. Para los arquitectos es importante porque es una invitación a salirnos de la rutina, de lo que hacemos en el día a día, acercarnos más al mundo del arte que tiene mucho más libertad, y es una manera muy importante para que estas empresas también pues, le aporten a la cultura. Finalmente lo que estamos haciendo es un trabajo netamente cultural. Pues la primera intervención haya sido en el taller del artista Leandro Tobón, pues es como muy diciente de una idea que busca ampliar el espectro de lo que entendemos por arquitectura y como diluir los límites de la disciplina, ¿cierto? Salir un poco como de nuestra zona de confort de arquitectos, diseñadores y constructores y tocar o mirar cómo otras profesiones y otras áreas del conocimiento
realmente nos afectan y nos determinan en el ejercicio. En el caso particular de esta versión de ECO, permitió que se diera este diálogo entre todo lo que sucede y las intenciones del Distrito Creativo Barrio Colombia y la propuesta de ECO, y permitieran que realmente las intenciones de ambos se vieran materializadas en una instalación o intervención artística, espacial, y se construya cultura. Bueno, termino con esta frase de Álvaro Alto. Me gusta cerrar con esta, porque nos recuerda la importancia, digamos, el compromiso ético que tiene la arquitectura digamos, pedagógico, ¿no? de educar, de dar buen ejemplo, ¿cierto? Yo creo que la arquitectura finalmente, lo que dice pues Álvaro Alto, no puede salvar el mundo, pero puede ayudar mucho, ¿cierto? Puede dar muy buen ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Maravillosa conferencia. Felicitaciones por tu obra. Bueno, se abre el espacio para preguntas. Tenemos alrededor de 20 minutos porque a las 6 tenemos la inauguración de los 70 años de la facultad. O sea que bienvenidas las preguntas, si alguien se anima. Y si no, yo lanzo la primera. Hace algunos años vino Pepe Ginás aquí a Medellín y nos hablaba sobre una anécdota de Alejandro de la Sota, y decía de la Sota que la arquitectura era un poco como dar liebre por gato, invirtiendo como esa frase común que era como engañar al otro, ¿no? Era dar gato por liebre, dar menos por lo que realmente se está ofreciendo. Y yo creo que en tu arquitectura hay como un ofrecimiento generoso, entonces es como dar más de lo que se pide realmente. Creo que es difícil conciliar eso como en el mundo económico, financiero, comercial, pero ¿cómo lo logras? Pues ¿cómo das fiebre por gato? No me lo había planteado nunca así, pero sí había intuido que hay algo de generosidad en los proyectos nuestros, digamos, que es más difícil hacerlo en lo privado. En lo público, finalmente, ese par de proyectos que han sido las únicas 2 intervenciones que he tenido, esas 2 en lo público, el colegio y las uvas. Eso, creo que estuve con mucha suerte de contar con... Es que ambos proyectos finalmente los patrocinó EPM, ahora que me acuerdo bien. El dinero de los 10 colegios lo puso EPM en ese momento, y las uvas también. O sea, teníamos un buen cliente que nos permitió, digamos, plantear lo que queríamos, lo que pensábamos que necesitaba cada comunidad de eso, ¿cierto? Eso por un lado, creo que también fue mucha suerte, pero en lo privado sí que es complicado. Y yo sí, alguna vez me lo habían preguntado y yo lo dije tal cual, yo creo que aquí detrás de esto hay un acto de generosidad. Nosotros hacemos vivienda colectiva, vivimos de eso, vivimos absolutamente de eso. Podríamos ser comparados con cualquier empresa constructora de la ciudad, pero esa palabra creo que hace la diferencia completamente. No nos interesa hacer 10 edificios al año, hacemos uno cada año y medio o cada 2 años. Creo que, te contaba ahora, pero lo voy a contar, somos 3 socios arquitectos, cada uno maneja un campo, yo me encargo del diseño, hay otro que construye, otro es el comercial, pero lo importante de todo es que creo que han sabido valorar, mis socios han valorado la arquitectura por encima del negocio, de cualquier cosa, y eso es lo que ha permitido que lo que hacemos, digamos, no clasifique al lado de una constructora de estas grandes, digamos. Entonces sí creo que la palabra generosidad hace la diferencia.
¿Cómo lo hacemos? Necesitamos 2 días porque te explico. Bien, ¿alguien más? Bueno, Carlos, yo creo que vamos cerrando entonces. Hay varias cosas que me gustaría mencionar antes, ya como esa capacidad de observación de lo popular, porque se dieron cuenta ustedes de que habían unas referencias hacia barrios que estaban por ahí en las laderas. Entonces también quería resaltar un poco esa visión de lo popular que tú rescatas y vuelves culto de alguna manera. Entonces yo creo que también es una invitación a aprender a mirar la arquitectura, ¿no? Y de transformar, pero a partir de eso que ya está hecho, ¿no? Eso tengo que decir algo, y puede sonar medio populista lo que voy a decir, pero yo creo que es mucho más culta la arquitectura popular que la que hacemos, la que intentamos hacer los arquitectos cultos. O sea, de verdad, yo paso por la ciudad y yo creo que el 80% de lo que construimos es de una banalidad impresionante. O sea, uno no sabe, cada vez nos parecemos más a los daneses o a japoneses, o yo no sé, cuando cada ciudad, cada país, digamos en Latinoamérica, tiene una cultura propia. Nos podemos parecer en ciertas cosas, pero si uno esculca un poquito, si va un poquito más al fondo, yo creo que a partir de ahí podríamos construir pues una identidad, ¿cierto? Que yo creo que todavía no lo hemos logrado. En Colombia, México lo ha logrado, los brasileños hace muchos años, pero yo creo que es importantísimo, así estemos globalizados, así la información nos llegue en un clic, porque ya pues, todos nos acostamos viendo, no sé, creo yo, y vemos 80 proyectos de arquitectura antes de acostarnos, y a mí me pasa lo siguiente: ya no sé ni de qué país, todas las casitas son iguales, todas son de 2 aguas, yo digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué nos pasó? Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, y hay que mirar, ahí es donde hay que mirar lo que tenemos, mirar la cultura popular, o sea, es que de ahí venimos, o la cultura vernácula, la historia nuestra. De ahí, en la medida en que profundicemos un poquito más, yo creo que sí somos capaces de lograr alguna identidad, o sea, que algún día digan, eso es una arquitectura colombiana, eso es colombiano, pero que lo digan inmediatamente, como somos capaces a veces de decir, eso es suizo, no sé, o eso es japonés. Ya hay una escultura, México se identifica, Brasil se identifica muy fácil, hay otros países que no, pues, que se han ido más en esta onda de la globalización, y a mí me parece importante que hoy en día tenemos la facilidad de la comunicación, ¿cierto? Pero hay que decantar mucho, hay que tener mucho cuidado, porque terminamos todos uniformados, y me parece gravísimo. Entonces la invitación es a mirar con cuidado lo que tenemos, ¿cierto? Mirar los barrios y cómo vive la gente y por qué hacen las cosas así.